del Istmo de Tehuantepec, del sur de Oaxaca. Y bueno, antes de empezar a decir algunos puntos, pues quisiera agradecer a EAS en un primer momento y a ECAS, que está aquí también nuestro compañero, por venir a Granada y por acercarse y por la actitud de compartirnos lo que ocurre allá. Y bueno, pues agradecer a compañeros de la Tasquiva que están ahí en la barra, que han hecho trabajos, al espacio antirracista de la UGR y bueno, el grupo de investigación Africaines, que también varias de las que están aquí son parte de, y bueno, pues son compañeras convocantes de esta actividad. Y bueno, pues sin más agradecerles a todas y todos ustedes por venir en un día de 40 grados y de estar aquí. Y para quienes están atrás, aquí hay lugares también, aquí hay sillas, quienes quieran pasar, se pueden venir a sentar aquí. También decir que lo recaudado tanto en las playeras, como en las camisetas, como en las tapas, va a ir para la regularización para que ya son los últimos días, y bueno, ese dinero se va a destinar para esta causa tan importante. Y bueno, sin más, voy a presentar al compañero Carlos Beas. Él es un compañero, pues un luchador histórico del Istmo de Tehuantepec, la región de donde pues, soy originaria también y de la cual ya hemos conversado mucho. Carlos Beas es cofundador del Congreso Nacional Indígena, que es una expresión del movimiento indígena en México, que hoy día está defendiendo muchos territorios en el marco de un gobierno de la Cuarta Transformación, un gobierno progresista. Y bueno, Carlos Beas también es fundador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, SUSONI, y pues es una organización que lleva 3 décadas, ¿no? Ya 41 años de existencia. Una organización conformada por pueblos mijes, pueblos soques, ¿no? Bueno, ya nos dirá. Y pues actualmente está en un momento de álgida defensa del territorio frente a todo un entramado de megaproyectos, de gasoducto, de fotovoltaicas, megaproyectos energéticos que también él nos dirá. Entonces, nos parece relevante tener esta conversación con el compañero Carlos Beas, no solo por lo que nos pueda transmitir de estos territorios que están en lucha, sino porque puede quizá entrar en conversación con muchas de las otras luchas que también se están dando en estas latitudes, ¿no? También decir que Carlos Beas está en el marco de una gira en Bélgica, Dinamarca, Francia y el Estado español, pues denunciando a muchas empresas europeas implicadas en estos megaproyectos, y pues el mismo Carlos Beas ha visto pues amenazada su vida en más de una ocasión, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi introducción. Alberto, si quieres señalar algo antes de que Carlos empiece a compartirnos. Buenas tardes, disculpa el retraso, pero venía de una actividad de conciliación que no podía. El agradecimiento de José, hay que agradecer también al colectivo de la taberna de la colectiva, de la TACO, está la TACOMEX, la de hoy, con la TACOMEX híbrida, porque nos han dado también algunas cosas, entre otras la limonada tan rica que sobró en el momento, que estaba congelada por detrás. Y también lo han dicho los compañeros de la Tasquiva, pero también a Pepe Heredia, que ha traído las frambuesas, que creo para sentar muy bien esta tarde. La realidad es que queremos que esto sea un conversatorio. El grupo llevamos a hablar muy poco. La idea es que hable Carlos, que es la persona invitada, muy lejos, haciendo una gira muy grande. Y también que tengamos tiempo después para tapear, para echar un rato, para compartir y para compilar, ¿no? Porque este tipo de encuentros son para pensarnos también cómo poder transformar nuestra realidad, la que está lejos y la que está cerca.
Entonces, cuando Carlos planteó venir a Granada, cuando empezamos a hablar de esto, yo sé que él planteaba la idea de que quería que habláramos de colonialismo energético, quería que habláramos de los vínculos que hay también en relación con esta perspectiva de la amenaza de los megaproyectos, de las grandes transnacionales, algunas de ellas con matriz en nuestro país, incluso con Andalucía, pues que amenazan el territorio del Istmo de Tehuantepec y muchos otros territorios del sur global, y también el territorio de la periferia, como que estamos aquí. Yo no sé si en la gira que ha tenido Carlos pues, ha encontrado una situación como esta, es la primera vez que viene al sur. En el sur hay algunas cuestiones, algunos paralelismos a lo que ocurre en el sur de Europa, en las periferias europeas, hay algunos paralelismos con lo que ocurre en el sur global. Son paralelismos locales y desde luego mucho menos violentos en este momento, pero sí es interesante por lo menos tenerlo en cuenta. Y de hecho la perspectiva de que haya tanta gente aquí no es solo porque haya un vínculo de solidaridad con México, con el Congreso Nacional Indígena, con los movimientos de resistencia en el sur global, sino también porque pertenecemos y estamos situados en un territorio amenazado, transformado y bueno, que durante mucho tiempo hemos sufrido también históricamente niveles de violencia muy extremos, eso no que a nadie se lo olvide, puede volver en cualquier momento, y también amenazas serias de esas transnacionales, de esos proyectos extractivos que ponen a las tierras de la periferia europea como otro lugar de extracción para mantener los privilegios y mantener los niveles de consumo de la clase consumidora mundial. Alguna vive aquí, pero la mayoría vive en los países centrales, ¿no? En los lugares donde se concentra el poder, ¿no? Que tienen la capacidad de imponernos sus reglas de juego, ¿no? Y esas reglas de juego incluyen pues, diferentes formas de extracción, diferentes formas de transformación de nuestros territorios, de negarnos las posibilidades de nuestra soberanía de tomar decisiones sobre qué queremos en nuestro futuro, sobre qué queremos que se construya, sobre qué forma de vida queremos desarrollar, sobre qué queremos producir, para quién queremos producirlo, en qué condiciones, ¿no? Y esta perspectiva de este proyecto de dominación, que en el sur global es violento, constante, y aquí, insisto, es menos violento, pero también existe, pues es el proyecto de dominación al que referimos conjuntamente, ¿no? Entonces, creo que el ejemplo de Carlos es el ejemplo de la resistencia y la construcción de alternativas. Les comentábamos que no solo, y en este espacio, no solo una perspectiva de resistencia a los megaproyectos y a las amenazas, sino también en un espacio de construcción de alternativas. No solo por la propia existencia de esta forma de encuentro, sino también por la existencia de sistemas de producción, de consumo, de acompañamiento, de generación de redes de diferentes tipos que nos permiten también aquí ahora pues, generar otras formas de vida, ¿no? Que es también la perspectiva en la que podemos trabajar, más allá, evidentemente, de la ambición, claro está, de evitar que este país se convierta en un país dominado claramente por esos grandes poderosos y que sea un país donde la vida se construya de otra manera, ¿no? Ambicionar también, ¿por qué no?, la transformación política del contexto en el que vivimos, en el local, mucha gente aquí lo ha tenido, lo hemos tenido, pero también en el contexto autonómico, estatal y, ¿por qué no?, más allá. Entonces, bueno, no a la idea de entrar en debate, yo creo que si comentábamos a Carlos que después, tanto algunas de las personas que estén online, que hicimos la posibilidad del online, sobre todo también por tener la grabación después, y porque también puede participar, como sobre todo las personas que estáis aquí, pues que queráis comentar tanto lo que Carlos cuente, como lo que os parezca oportuno en relación con lo que está pasando en nuestros territorios, ¿no? Ya digo que a diferencia de otros lugares, aquí pasan bastantes cosas, ¿no? Pues tenemos esa visión en común que nos permite pues, poder compartir también desde la perspectiva de las resistencias comunes. Tenemos enemigos comunes. Y yo me callo de la palabra a Carlos. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas, a todos, como se dice desde luego ahora. Y además de agradecer la presencia de ustedes, quiero agradecerle a Alberto y a Josefa el esfuerzo que han hecho por lograr que pudiéramos llegar acá. O sea, fue abrir un espacio a tener una compartencia, un intercambio con ustedes en medio de una gira un tanto salvaje, porque tenemos en Europa unos 40 días y ya llevamos 42 días y llevamos 36 actividades, 25 conferencias, algunas conferencias de prensa, participación en reuniones e incluso en actos políticos. Entonces,
parecemos de esos tours de turismo salvaje que amanecen en Ámsterdam y duermen en Bruselas, pero algo nos ha pasado así. Bueno, desde luego quisiera compartir el objetivo de nuestra gira. Primero, el objetivo fundamental es hacer visible lo que está ocurriendo en el sureste de México, no solamente en el Istmo de Tehuantepec, que actualmente es escenario de varios megaproyectos. También compartirles a ustedes que estamos cumpliendo este año 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena en condiciones extremadamente difíciles de represión, de violencia en contra de los pueblos indígenas de México. Yo me atrevería a decir que hay más violencia ahora que tenemos un gobierno absolutamente progresista que cuando estaban los gobiernos abiertamente de derecha. O sea, así de grave está la situación. Lo demás que estamos haciendo es también tratando de enlazar luchas. Hay diferencias culturales, históricas entre nuestros pueblos, entre nuestros territorios, pero también hay muchas identidades. Y a mí me parece que es importante tratar de intercambiar experiencias, intercambiar visiones. Ya lo hemos venido haciendo. Hay gente que está luchando en contra del impacto de ferrocarriles de alta velocidad, en contra de canales también, en contra de las megagranjas, en contra de una serie de proyectos de extractivistas de muerte que ocurren también en Europa. Entonces, estamos compartiendo experiencias, visiones, incluso acordando algunas acciones, como una que nos trajo en particular y en la cual la compañera Josefa ha estado apoyándonos bastante, que es una campaña en contra de una empresa de Dinamarca que se llama Copenhagen Infrastructure Partners, que es una empresa energética muy poderosa a nivel mundial, cuenta, según yo pienso, con recursos de un sector financiero ligado a BlackRock, ¿no? Y obviamente también al capital de Israel. Entonces eso nos implica ahí una situación también política muy importante. Y esta empresa, como lo vamos a detallar un poco más adelante, está buscando construir un mega parque industrial para generar hidrógeno verde y también un parque de placas fotovoltaicas. Entonces, estuvimos en Dinamarca ya articulando con compañeros y compañeras del movimiento ambientalista y social de Dinamarca. Es parte de las acciones que nos traen. Y algo que es una necesidad personal que yo digo que uno nunca termina de aprender y de sorprenderse. Y creo que a veces los mismos habitantes de estas tierras como que desprecian, no ven, con todo respeto se los digo, pero me parece que hay formas todavía vigentes en algunos territorios de comunalidad, de terrenos comunales, de trabajo colectivo, de apoyo mutuo, pero que no se identifican bien y están en proceso de extinción y se han valorado poco. Entonces, en cada lugar que llego, me pongo a indagar qué formas de comunalidad existen, porque es fundamental en este momento que estamos atravesando tan difícil, un momento de crisis civilizatoria, y me parece que es fundamental el poder rastrear qué es lo que existió antes, qué es lo que está muriendo ya, pero que puede servir como fundamento para proyectos de futuro. Entonces, son un conjunto de objetivos los que nos han traído por acá, aparte de tomarnos algún buen vermut, lo cual consideramos importante con esos calores, ¿no? Bueno, comenzaré con el tema del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec es una de las regiones estratégicas a nivel mundial, porque por su característica geográfica es un corredor natural entre dos grandes océanos. Y ustedes recuerdan una de las motivaciones que llevó a Cristóbal Colón a decir que descubrió América, lo cual es falso, que ya estaba habitada, y es precisamente el tema de buscar rutas comerciales. Y las rutas comerciales históricamente son fundamentales para que se pueda desarrollar formas de enriquecimiento. En aquella época, pues el capitalismo era muy incipiente, pero había otras formas de dominio colonial, de dominio monárquico. Entonces, desde esa época, desde ese primer momento ya, España, como se decimos vulgarmente, le echa el ojo al Istmo de Tehuantepec.
Hay una muy primera carta de Hernán Cortés, que fue conquistador de una parte de México, dirigida a Carlos V, donde le refiere que ha localizado ya el cruce entre los dos océanos, ¿no? Esto es importante porque a partir de este encuentro, bueno, aquí está México, es el istmo de Tehuantepec. Aquí está el Golfo de México, Golfo de América, según Donald Trump ahora, y el Océano Pacífico. Entonces, a partir de este evento que ocurre hace más de 500 años, se han venido suscitando toda una serie de procesos de invasión colonial en la región, algunos muy violentos. Tenemos la invasión de los Estados Unidos a México en los años 40 del siglo antepasado, y luego tenemos una invasión francesa entre 1862 y 1867, y el ejército más poderoso del mundo, el ejército de Napoleón III, llega al territorio entre Juchitán y Unión Hidalgo, muy cerca de la tierra de Josefa, casi a tiro de piedra, como decimos, y se enfrentan con un ejército de gente descalza, sin armas, con unos mosquetones viejos, palos, flechas, lanzas, garrotes, y el ejército francés es derrotado. Y esa derrota es muy importante, ocurrió el 5 de septiembre de 1867. ¿Por qué es muy importante? Porque obliga a los franceses a retirarse del istmo de Tehuantepec y al tiempo a retirarse de México. Después, ya hacia finales del siglo XIX, viene una importante inversión de los ingleses, de un empresario que se llamaba Pearson, Whitman Pearson, y construye la primera refinería en el país, aquí, en este lugar que está aquí, que se llama Minatitlán. Es la primera refinería que se construye en México, y también construye el primer ferrocarril interoceánico. ¿Por qué es importante este dato que ocurrió en 1907? Porque va a ser el inicio de una construcción de una región como zona de sacrificio para proveer energía. El istmo de Tehuantepec, a lo largo de estos últimos 120 años, se ha convertido en una zona de sacrificio donde se produce energía para el desarrollo del capital, donde se produce energía, pero no para abastecer o atender las necesidades de la población. Y eso es muy importante, que ahí está el inicio, está el arranque de este proceso que me parece que ustedes han llamado muy bien como pues, colonialismo verde o colonialismo energético, en su fase actual como colonialismo verde lo tenemos. Entonces, a lo largo de todo el último siglo se han venido generando una serie de proyectos en toda nuestra región que han tratado de modernizar desde una lógica capitalista al istmo de Tehuantepec. ¿A qué me refiero? Hay programas de colonización que llevaron a deforestar al istmo de Tehuantepec. Se perdieron más de 10 millones de hectáreas de selvas en una parte importante del istmo de Tehuantepec. Selvas tan importantes como la selva de los Tuxtlas desapareció casi, ¿no? Quedan manchones nada más. Y otro tipo de proyectos de industrialización como introducir grandes superficies de tierra para la producción de caña o de arroz, etcétera, etcétera. Pero lo que ha marcado más al desarrollo capitalista de estos 100 años ha sido la construcción de un modelo energético y una matriz energética para servir específicamente los intereses transnacionales. Y eso es muy importante porque tenemos a partir del año de 1998 la construcción del primer parque eólico en México, un parque experimental también muy cerca de, yo creo que pasaba seguido por ahí, ¿no? Cuando era chiquito, pues en la zona precisamente de la Venta, se construye el primer parque eólico con 7 aerogeneradores pequeños, ¿no? Pero a partir de ese año se vienen ya generando toda una serie de proyectos eólicos, de parques eólicos,
Yo ya perdí la cuenta. Yo digo que son 29 parques eólicos, pero hay gente que dice que son 31. Y bueno, más los que se acumulen esa semana. Y lo que hemos dicho en las conferencias que hemos dado es que encontramos en algunas zonas del Estado español parques eólicos, pero son otras cosas muy diferentes lo que se ve acá a lo que se ve allá. Aquí se ven como espaciados los aerogeneradores en una fila medio larga. Allá son 18,000 hectáreas que encuentra uno aerogenerador tras aerogenerador. O sea, es una saturación impresionante. Y todas estas empresas son transnacionales, casi todas con capital europeo, Unión Fenosa, Iberdrola, Acciona, yo creo que son nombres que ya ustedes, pero también está Electricité de France y el 40% de los aerogeneradores casi 2,000 aerogeneradores que están funcionando en el istmo de Tehuantepec son producidos en Dinamarca. Entonces, tenemos un gigantesco megaproyecto energético donde se aprovecha la fuerza del viento, pero un solo watt no se queda en beneficio de las comunidades de la región. Y como lo comentábamos a la hora de la comida, hay comunidades que carecen del servicio de energía eléctrica, pero lo más grave yo diría que en la generalidad de las comunidades del istmo de Tehuantepec, de las ciudades grandes, de los pueblos, hay un pésimo servicio de energía eléctrica. En estos momentos hay un bloqueo de carreteras porque 3 poblaciones tienen 5 días sin energía eléctrica, con los calores que están haciendo allá también, ¿no? Por eso cuando estoy aquí en Granada me siento como si estuviera por allá. Entonces, lo que tenemos es un verdadero saqueo, la utilización del territorio para un proyecto que ha generado muchísimos daños ambientales, muchísimas afectaciones culturales, fragmentación también de las comunidades, un divisionismo interno que es delicado. Y lo más grave, me parece, además de todos esos factores ambientales y sociales, es la impresionante llegada de la delincuencia organizada a la región. Todas las empresas, grandes o pequeñas, transnacionales, para su funcionamiento operan con seguridad de grupos de la delincuencia organizada. O sea, tienen gente armada a su servicio que en algún momento llegan a amenazar a los propietarios de la tierra que se molestan, que se enojan. Es decir, tenemos un cuadro de ocupación verdaderamente paramilitar en toda la región. No sé si estoy exagerando, pero me parece que hemos tenido en los últimos 6, 7 años una verdadera invasión de delincuencia organizada. Y no solamente esta situación de la violencia organizada en los grupos paramilitares como brazos del Estado, eso es importante, porque México no operaría con la fuerza que tiene la delincuencia organizada si no tuviera un pacto con los diferentes niveles de gobierno. Y hablo de niveles muy grandes. Voy a poner el ejemplo de un líder senatorial que fue precandidato a la presidencia por el partido izquierdo, entre comillas, Movimiento de Regeneración Nacional, Adán Augusto López, que es el cabecilla de un grupo delincuencial que se llama La Barredora y sigue siendo senador, ¿no? Nadie lo toca, pero yo pienso que va a ser pronto víctima, entre comillas, víctima de la justicia, ¿no? Entonces, tenemos un cuadro muy delicado de proyectos extractivistas, de proyectos que son una expresión muy clara de cómo el capitalismo construye zonas para saquearlas sin importar los daños sociales, culturales, ambientales que se ocasionan. Y este megaproyecto se ve potenciado a partir del año 2018 por otro más grande megaproyecto, que es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este megaproyecto comenzó hace más de 100 años con la construcción del primer ferrocarril, pero ahora, con la lógica de ser complementario al Canal de Panamá, están modernizando esta franja de tierra y han ya construido lo que se llama
el tramo Z del ferrocarril, más bien modernizado un tramo Z, han medio modernizado la carretera transísmica y han hecho obras de ampliación de los puertos, tanto en Salina Cruz en el Pacífico como en el puerto de Coatzacoalcos en el Golfo de México. Me estoy yendo muy rápido porque sabemos que no hay mucho tiempo, pero este proyecto emblemático del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en su primera etapa, pero en su último momento, incluyó la construcción de 10 parques industriales, de 10 polos de desarrollo del bienestar, así se llama. Y en esos polos, ya de hecho ya están asignados a empresas transnacionales o a empresas ligadas a políticos o a hijos de políticos o de militares. Porque otra característica que tenemos con el gobierno de izquierda, lo hago con comillas porque luego van a decir en la grabación que vengo a informar falsamente. No, el tema es que la región, nuestra región del Istmo de Tehuantepec, como desde hace muchos años ya el territorio de Chiapas, donde está el ejército zapatista, y el territorio de la península de Yucatán, donde se construyó el Tren Maya, son territorios militarizados. Eso es muy delicado, porque no es lo mismo que estemos luchando en contra de una empresa, en contra de un poder local o incluso transnacional, a que tengamos un cóctel de actores en contra que van desde los gobiernos locales, desde el crimen organizado, desde las empresas transnacionales, de las empresas del gobierno federal, y ahora tengamos al ejército y a la Secretaría de Marina encima. O sea, yo por eso comento que, digo, yo ya tengo un poco de tiempo en este movimiento y no habíamos visto el nivel de operaciones para destruir la resistencia de los pueblos indígenas, comerlos por dentro, succionarlos, vampirizarlos, como está ocurriendo ahora. Y eso es muy delicado. Entonces, esta situación, si bien es muy intensa en el sureste de nuestro país, también tenemos expresiones de esta creación de zonas de sacrificio en el norte, en territorios indígenas. Hace 3 semanas empezó a tomar mucha fuerza un movimiento en el norte de México, en la bahía de Topolobampo, en la bahía de Huira, así se llama el territorio Mario Lloreme, donde les quieren construir una planta de amoníaco verde, ¿no? Ahora, toda la destrucción lleva de color verde, ¿no? Entonces, sí, o sea, ya es la forma así como que pueda pasar, ¿no? Como que miren, aguanten otros 30 años porque esto va a destruir igual, pero va a ser menos doloroso. Y yo eso piensan. Entonces, esa es la situación que estamos enfrentando. Hay nuevos peligros en esta nueva etapa del proyecto. Se están entregando ya a las empresas transnacionales los puertos y los parques industriales. Ya tenemos ubicada a la empresa Montañil de Portugal, que está muy metida en esto. Lo que les decía de la Copenhagen Infrastructure Partners con el proyecto ELAX, ya lo tenemos muy ubicados. Es un proyecto muy peligroso porque lo que pretende es abastecer de energía precisamente industriales. Y por el norte, por esta parte de aquí, ha venido avanzando un gasoducto que viene desde Galveston, Texas, y tiene una entrada al norte del estado de Veracruz, en Tuxpan, aquí se ve marcada, y más al sur empieza a conectar con el Istmo de Tehuantepec para cruzarlo. Ya llegó al Istmo de Tehuantepec, está avanzando sobre la península de Yucatán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una serie de megaproyectos que están interconectados. El Istmo de Tehuantepec está conectado con el Tren Maya. Estos 2 proyectos están conectados con una nueva refinería. Y bueno, insisto, yo creo que en los últimos 30 años no habíamos vivido desplantes tan cínicos, tan violatorios de los derechos, tan negligentes, ¿no? En febrero, por ejemplo, de este año, hubo un derrame gigantesco de petróleo. Poco se supo.
pero están estimando que hubo un derrame que afectó alrededor de 620 kilómetros de playas. Y el gobierno mexicano, simulando como que se atendía, pero hasta ahora los pescadores no han sido indemnizados, hay más de 20,000 pescadores afectados. Pero este asunto se comenzó a volver un escándalo cuando el gobierno de Estados Unidos anunció una demanda por daños ambientales, porque el crudo, el hidrocarburo, había llegado ya a costas de Texas. O sea, y todavía el gobierno de México y su empresa Petróleos Mexicanos no aclaran la situación. Y a partir de ese derrame de febrero, hemos tenido 9 derrames más en diferentes regiones de Texas. O sea, estamos hablando de una operación corrupta, estamos hablando de una operación negligente. Pero hay peligro cuando denunciamos esa corrupción y esa negligencia. Dentro de las obras que se modernizaron está el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Y se inauguró con pompo y platillo, o sea, una gran fiesta. Llegó el presidente de la República, sacaron las mejores ropas políticos de la región, hubo comilona. Esas fiestas que se hacían antes, que se siguen haciendo ahora, nomás que ahora son verdes. Y resulta que el ferrocarril que se inaugura a finales de año ya 2024, fíjense, un año después, a finales del año 2025, se descarrila. Y hay 14 muertos y más de 100 heridos. Nosotros habíamos seguido la construcción de ese ferrocarril, la organización con la que trabajo, y el día 29 de diciembre hicimos un pronunciamiento público diciendo que no había sido un accidente, no fue un accidente, sino que era un incidente provocado por la corrupción de malos trabajos, de malos materiales. Y bueno, yo creo que no les gustó que dijéramos eso porque 3 semanas después, menos de 3 semanas después, unos 18 comenzaron una serie de ataques contra nosotros, pero muy directos, ¿no? Y uno de los ataques ocurrió el 17 de enero, un ataque muy directo contra mi persona, y pues optamos por salir del país, porque no fue un ataque ya casual. Entonces, los compañeros de Francia, con los cuales tenemos relación con el Movimiento de Francia, nos invitaron a Francia, pero dijimos, no, allá hace mucho frío. Entonces nos fuimos a Colombia, pero ya hay mucha violencia. Entonces, mejor nos regresamos otra vez a México. Pero en marzo hubo acciones de hostigamiento donde ya no perfilamos la responsabilidad del crimen organizado. Ya no es el crimen organizado, sino por el perfil, el tipo de vehículos, el uso tecnológico. Los compañeros que hacen un poco de trabajo de investigación en estos temas nos dijeron, esto ya son fuerzas especiales de la Marina o del Ejército. Así que ahora sí hay que moverse del Istmo un rato. Y entonces, pues acá estamos. Esa es una de las razones también por las que venimos acá. Ahora bien, hay muchas cosas sobre las que comentar, pero en términos generales, eso es lo que está pasando en el Istmo. Les hemos comentado que hay otras zonas donde también están ocurriendo cosas graves. Por ejemplo, en Michoacán, en Guerrero, en el último mes fueron desplazadas más de 1,200 personas, indígenas todos, principalmente en la montaña baja de Guerrero, indígenas nahuas, porque en su territorio hay recursos mineros. Entonces, llegaron los grupos delincuenciales, se llaman los ardillos. 3 pueblos huyen hacia otro 4º pueblo, estando refugiados ahí, bombardean con drones y la gente, bueno, hay escenas muy fuertes de lo que ocurrió ahí, ¿no? En total hubo 5 muertos en esa incursión, pero 3, 4 días después, 2 comunidades del estado de Michoacán también son atacadas por paramilitares, también por el uso de drones, y ahí mueren 6 personas. Luego viene otro ataque más, donde salen heridos 2 personas.
todos los comuneros indígenas, de organizaciones que participan en el Congreso Nacional Indígena. Y el gobierno federal dice, no, pues es un conflicto entre grupos delictivos. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la violencia en estas regiones de Michoacán y de Guerrero que las comunidades tienen sus propios grupos de policía comunitaria, de guardias comunales, como es en Michoacán. Entonces, ellos resisten la violencia de estos grupos delictivos si no hubiera mucho más muertos. Entonces, la situación en México es muy delicada, pero lo que me parece más grave es que hay toda una narrativa alrededor de lo que está pasando en México, como si junto con Brasil, después de lo que pasó ayer en Colombia, fuéramos los últimos baluartes de la posición progresista, ¿no? Y yo creo que en México hay un doble discurso, ¿no? Acabamos de terminar una prolongada huelga del sector magisterial, donde una de las demandas de los profesores y profesoras en paro era tener un diálogo directo con la presidenta. Se negó a recibirlos, no la primera vez, pero el día de hoy, con mucho gusto y de manera tierna, me enteré que la presidenta recibió al Pato Merlín. ¿Y quién es el Pato Merlín? Es un pato que se volvió famoso porque después del triunfo, de alguno de esos triunfos de la selección mexicana en el Mundial de Fútbol, le pusieron una camiseta verde y lo sacaron a pasear, ¿no? Entonces es un pato famoso. Ese es el nivel de frivolidad que se está viviendo ahorita en México. Se ha negado, en México hay un problema muy grave, el de los desaparecidos y desaparecidas. Hay reconocidos por el gobierno 132,000 personas, que no se sabe de ellas, ¿no? Y ahora, las madres buscadoras, ahí ante la falta de acción del gobierno se han organizado colectivos, principalmente madres que transforman su dolor, transforman su pérdida en acción. Y bueno, le han pedido audiencia también a la presidenta y no se las ha querido dar. Entonces, vemos que es más importante un CEO de BlackRock, es más importante un Pato, o es más importante un grupo como BDK, de pop coreano, ¿no? Porque pues, vivimos en un país donde no pasa nada, donde simulan que se están haciendo cosas, pero al final de cuentas hay muchos componentes de violencia, muchos componentes. Y una parte que me interesa siempre platicar es que no tenemos un discurso nada más de sufrimiento o de represión. Yo creo que en buena medida, a pesar de lo que está pasando, se ha modernizado el ferrocarril, pero se logró limitar, por lo menos en el tramo Z, el despojo de tierras, porque se construyó, las obras que se construyeron fueron sobre el trazo que ya existía desde la época de hace 100 años. Entonces eso es un triunfo, no tanto en Hidalgo, en lo que es el tramo K, ¿bien? Donde ahí sí ya han estado entrando muy fuerte. Entonces, aquí la resistencia que se ha dado, se han criminalizado a más de 50 compañeros y compañeras indígenas por defender sus casas, por defender sus terrenos, por defender sus árboles. Hay muchos procesos penales abiertos, es parte del trabajo que estamos haciendo, pero también, además de esa criminalización, hay mucha fractura en las comunidades, están fracturadas, y eso es terrible. Pero ha sido posible la resistencia, ha sido posible el tratar de enfrentar con éxito este monstruo de 1000 cabezas, porque son militares, son empresas nacionales, es el gobierno estatal, el gobierno local, crimen organizado, bueno, todo. Lo que ha logrado mantener es lo que llamamos la comunalidad, que de alguna forma u otra, y sin romantizar, porque hay comunidades donde ya se ha distorsionado mucho, eso se ha perdido, hay otras que se mantienen firme, ¿no? Hay otras que ya dejó de existir, pero todavía hay comunidades, por ejemplo, en la región Ipots, en la región Guave del Istmo de Tehuantepec, donde quisieron construir un parque eólico muy grande y no pudieron. Y se dio una alianza muy grande entre pueblos, 15 comunidades, frenaron este megaproyecto. Pero, y lo que yo creo que nos ayuda mucho es el tema de la comunalidad. Todavía hay mucha convivencia en las familias, hay mucha convivencia en los pueblos. Todavía en un número importante de comunidades se practican formas
de apoyo comunitario, de trabajo comunitario, de apoyo mutuo. Ahí nos gusta mucho destacar que en esas épocas de tanto calor, en Juchitán, hay fiestas muy grandes, pero esas fiestas muy grandes no se podían hacer si no hubiera un tejido comunitario fuerte. A pesar de que ya no tienen otras formas de comunalidad, no tienen tierras comunales, pero todavía se conservan esas formas de apoyo mutuo y de pronto para darle de comer a mucha gente. Las mujeres se organizan y establecen una relación de apoyo mutuo, se apoyan a las mujeres para hacer la comida para 10,000 gentes a veces, que se llama Guindacaré. Entonces, se conservan esos valores también de alguna forma de las asambleas, el trabajo en común. Se ha perdido bastante el cultivo de maíz, pero todavía estamos trabajando por sostenerlo y rescatarlo. Y algo que es fundamental, y yo siempre lo he comentado y cada vez más lo comento, porque eso es una de las formas más importantes y que expresa la comunalidad, es la fiesta. O sea, la fiesta es el mejor pretexto que hay para juntarse, para estar contentos, para estar haciendo ruido, divirtiéndonos, olvidando las penas, olvidando de pronto una realidad difícil, porque al final de cuentas, pues, el sistema nos quiere ver tristes, nos quiere ver aislados, nos quiere ver adoloridos, y la fiesta provoca encuentro, la fiesta provoca diversión, provoca alegría. Entonces, por eso decimos que la fiesta sigue siendo muy importante. Muy importante. Hay pueblos que están muy peleados, que tú eres de tal partido, no, que tú eres de otro partido, pero cuando viene la fiesta, eso se olvida y termina uno tomándose una cerveza con los enemigos. Al día siguiente, cuando uno está con resaca, pues se arrepiente, pero eso ya son otras cosas. Bueno, pues ese es a grandes rasgos el motivo de nuestra presencia acá. Es a grandes rasgos lo que está ocurriendo en México, es a grandes rasgos las dificultades con las que está atravesando el Congreso Nacional Indígena en estos momentos. En octubre cumplimos 30 años de vida, pero también es la necesidad de ir tendiendo puentes. Hemos estado hablando con compañeros y compañeras que tienen diferentes luchas acá, que nos parece muy importante compartir experiencias que hemos estado haciendo. Hay cosas muy difíciles, por ejemplo, de entender para nosotros y de combatir. Por ejemplo, ese Fondo Europeo de Infraestructura. En España se trabaja bastante. Pues al final de cuentas estamos abiertos para conocer y para compartir ideas, historias y si se puede una cerveza también. Disculpen, pero con esos calores creo que tengo ciertas tendencias a volverme medio cínico, pero pues, yo creo que es preferible una buena cerveza a un mal trago. Y bueno, pues no sé si abrimos un espacio para preguntas, comentarios, para no extenderme más. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, es el espacio, es un momento. Digo, vamos a seguir charlando con la Tacomex, ¿no? O sea, la taberna mexicana, pero si alguien ahora quiere hacer una pregunta, un comentario. Una cuestión logística, antes de que se me olvide, preguntaban antes por aquí, ¿dónde se va a guardar la grabación para luego compartirlo? Lo vamos a subir al YouTube, al grupo de investigación africana. Sí, al canal de YouTube. Ahí no lo mando. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, compañero. Vale, muchas gracias por la intervención. La pregunta que creo que bueno, pues mucha gente puede tener, y creo que llevo haciendo unas semanas y tras escucharte también como creando sinergias con lo que está pasando también en Europa, ¿cómo podemos hacer frente a la tecnificación de la violencia, ¿no? El hecho de que haya en tan pocas manos tanto identificar, hablamos de Palantir, de cómo la violencia que hay en las fronteras, con toda la tecnología a través de drones, y también se está utilizando este tipo de
de tecnologías en la instalación de macroproyectos. ¿Cómo podemos, pues, o sea, sí, desde el apoyo mutuo, la comunidad, hacer frente a esta tecnificación de la vida? Pues quieres que respondamos preguntas. Sí, Igual, sí, no sí. sé, Alicia, si quieres, al hilo de lo que ha dicho la compañera, quieres compartir lo que me decías. Bueno, yo quería comentar, porque creo que desde aquí puede salir la iniciativa de tomar carta en el asunto. No sé si sabéis, pero hoy en la Plaza de la Trinidad ha estado la Policía Nacional cacheando, pidiendo documentación a toda la gente que no tenía apariencia o rasgos europeos. Entonces, creo que es bastante grave. A un compañero mío, que creo que lo conocéis todos, Saharabi, que es el hijo de la arena, de Islén, no lo han detenido, pero le han pedido la documentación 3 veces, porque vive cerca, ha pasado por allí, y 3 veces, de hecho, he dicho, ¿qué podemos hacer? Digo, pues no tengo ni idea, dice, están registrando y están caseando, dice, independientemente de la edad de la gente que pasa, la gente que está sentada en los bancos, la gente que está en los bares tomándose algo, la Policía Nacional está pidiéndole papeles a todo el mundo. A jóvenes, más mayores, hombres, mujeres. Entonces, no sé, yo creo que después de esto, no sé si el tema de la regularización, como está ya en su última fase, tiene algo que ver o son cosas independientes, pero creo que desde aquí sí que deberíamos de hacernos eco, porque es una forma más de violencia de las muchas que se inventan a cualquier hora del día y que ponen en práctica después con total impunidad. Entonces ya la información está ahí, a ver si se nos ocurre algo que se pueda, alguna acción, alguna carta de denuncia, algunos... Pero ¿qué está pasando? Me imagino que si hoy ha pasado allí, mañana puede pasar en la mañana y pasado mañana en cualquier otro sitio. Ya está, era solamente... Sí, sobre todo que... Yo, bueno, al hilo de lo que está pasando en México, a mí por ejemplo siempre me llama mucho la atención el pueblo de Bolivia, ¿no? El poder que tiene el pueblo boliviano de autoorganización y la lucha que llevan esta última semana contra el gobierno, cortando carreteras. Y esta semana leí que han sacado una ley de 90 días de sacar el ejército para cortar este tema, ¿no? Yo creo que es un tema muy a nivel global y lo que no deberíamos de perder nunca es la esperanza de la propia autoorganización, de buscar otro tipo de cuestiones, porque yo pienso que va a donde hay negocio, a donde hay extender los tentáculos del capitalismo con los fondos de inversión y en todas partes del mundo, porque en África está pasando igual. El mes pasado, hace un mes, estuvimos en los campamentos saharauis y todo lo que han ocupado Marruecos de tierra de los saharauis están poniendo también energía, fondos de inversión de Israel con capital francés y con apoyo marroquí para grandes compañías eléctricas, vendiendo paquetes de turismo sostenible en territorio ocupado por Marruecos, ¿no? Y se están cargando a los pueblos, a lo que está pasando en México, de forma... Y yo creo que el capitalismo ya es que no ha perdido la humanidad, ya no nos queda, me ha gustado mucho el tema de cómo defiende la alegría, ¿no? Que un buen salado, un buen salado, por lo menos que no nos quiten eso, ¿no? Pero que es muy duro, que estamos en la, desde mi punto de vista, creo que estamos en la última bocanada del capitalismo y se va a llevar para adelante todo lo que haya. Renacerá con otra historia, pero a mí me desespera, me da esperanza, ¿no? ¿Vale? Y me alegra mucho la charla de conocimiento que tiene sobre México, de sobre allí, y agradezco mucho la exposición. A mí me gusta. Hay 2 participantes, por favor.
Sí, grandísimo, de paciencia. Solo muy chiquitito, como que creo que puede ir a parte como que me corrija mis copias que están en discusión de la red, porque quizás voy a decir algo que, por un lado, volviendo sobre lo de la fiesta, porque también es súper necesario, un pequeño recordatorio por las dudas, y es que el sábado 4, desde las, voy a decirlo para no perderme, pero creo que desde las 8, 7 de la gente. exacto, 7 a las 11 vamos a hacer una fiesta, una celebración donde queremos que vaya todo Granada y que vaya la comunidad migrante y racializada de Granada, porque se termina el 30 de junio, la fecha que ha puesto el gobierno muy acotada para que podamos presentar la regularización de las personas que se encuentran hoy en situación administrativa irregular. Sigan a la red de apoyo de regularización Granada, porque creo que esa es una súper excusa para encontrarnos, para ser masificados, la posibilidad de tejer juntis, por un lado, y por el otro, que la red no va a parar ahora. La idea es que sigamos encontrándonos, y creo que eso puede ir al hilo de lo que estabas diciendo. No es ninguna novedad. Se vienen denunciando desde hace un rato largo, desde el 2024, que ya se había firmado el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y que ya se ratificó por el Parlamento Europeo, y ya sabemos que han dado lugar a una policía que no tiene nada que envidiarle a la ICE. Entonces, es lamentable lo que acabas de contar, pero creo que es como, por favor, esto iba a pasar y está pasando. Entonces, la posibilidad de que nos encontremos dentro de la red, y si no también, organizar de alguna forma, hay compañeros que están haciendo, no sé, existe la red de observadoras de Granada, existen espacios donde podemos empezar a, creo que no tanto crear algo nuevo, sino más bien hacer sinergia entre los espacios que ya existen, porque a esto le tenemos que dar una solución ya, ahora mismo. Por eso queremos que todo el mundo se quede en situación administrativa regular, pero también que si eso no ocurre por un montón de circunstancias que ya estamos denunciando de la del propio gobierno y sus trabas administrativas, que nos organicemos, porque la policía tiene todas las autorizaciones a nivel europeo ya para poder incluso venir a lugares como este, donde saben que se pueden encontrar con los lugares de reunión, los lugares que dan acompañamiento a personas migrantes, van a ser uno de los pocos que están escritos en la ley para poder perseguir. Entonces, encontrarnos, organizarnos, como, no sé si hay una fórmula perfecta, como por ahí lo que estaba diciendo, sino más bien insistamos en encontrarnos y en pensar de qué manera vamos a hacer cositas. Bueno, nada, por favor, sigan en la red y por favor encontrémonos celebrando, aunque sea el cierre de este paso, el próximo 4 de julio, y es en el Parque Virgilio Castillo Carmona, en el Parque de Armillas, deja el metro por ahí porque nos costó otros lugares, así que, bueno, si siguen en las redes se van a enterar que es ahí. Eso nada más. Gracias. Una pregunta, gracias, y preguntar cómo leéis como la relación entre ese gobierno progresista y el aumento de la violencia, ¿no? Con ese análisis colectivo que hacéis, ¿no? De cómo relaciona, y luego dentro de esta gira, de acuerdo con la toma que estáis haciendo, ¿no? Como qué estrategias, ¿no? Con diferentes colectivos creéis que tienen sentido, ¿no? Porque si podemos ir tejiendo un poco por ahí y tirar esos hilos para enterarnos. Bueno, yo creo que hay temas aquí muy importantes. Lo que dijo la compañera sobre el control ya tecnológico sobre las personas es brutal. El manejo de la información, desde los datos biométricos de la persona, ¿no? Tú se ves sin entrevistarte, ya saben quién eres, qué consumes, etcétera, ya está. Y pues, por eso mismo el celular sabe completamente cuáles son tus gustos, tus debilidades y a qué equipo de fútbol le vas, ¿no? O sea, eso está. Aquí lo más delicado creo que es quién está detrás de esto, ¿no? O sea, la tecnología existe y va más allá, me parece, de los gobiernos nacionales. En el caso de México, lo han tratado de ocultar, pero la inteligencia de Israel está apoyando, soportando tecnológicamente al gobierno de Chiapas, pero también al gobierno federal desde hace por lo menos 6 años, con la instrumentación de protocolos de inteligencia, entre comillas, ¿no? Y que tiene que ver con la construcción de políticas de control. Entonces, cuando de pronto hay algunas gentes en esta especie de gira que nos dicen, bueno, ¿por qué cuestionan tanto al gobierno actual? Sus declaraciones de este tipo son de otras. Vamos a poner nada más por encima de la mesa la relación que tiene este gobierno con Israel, ¿no? O sea, ya con eso
por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil hacerse de lado estas formas de control. O sea, si tú compras con una tarjeta, ya les dijiste a dónde vas, quién eres, etcétera, etcétera. Yo creo que para el grueso de la población está muy difícil. Algunas personas yo creo que tienen manera de buscar resquicios, buscar grietas, pero no es fácil, ¿no? O sea, yo no lo veo fácil. Al final de cuentas, eso tiene que ver con la creciente estatización de la sociedad, de los territorios, el control estatal, que se ha vuelto pues, ya bastante, yo diría, desbordante, ¿no? Yo de pronto releí un poco hace tiempo un libro de Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz y digo, era ficción hace 60 años, ahorita se quedó ya como una distopía, pero vintage, ¿no? O sea, ya perdida en el tiempo. Entonces, yo sí no encuentro realmente la manera de cómo, yo creo que luchando en contra del Estado, en contra de su poder, como pudiéramos limitar eso, ¿no? Ahora, la pregunta que hace la compañera también es muy importante. ¿Cuáles son las estrategias que nos pueden funcionar? A nosotros nos ha tocado participar en el tiempo que tenemos en esta lucha en varios procesos de diferente tipo de construcción de alianzas entre organizaciones y movimientos de diferentes niveles. La mayoría se queda, con todo respeto, y lo voy a decir, bueno, si me indican está bien, apaguen eso, se queda en la forma de turismo social, ¿no? Ya fuimos a Fortaleza, ya fuimos a Belén, ya fuimos a tal lugar, y hay todo un sector de la izquierda social, hay todo un sector del movimiento que se la pasa brincando, ¿no? Yo tengo una hijada, y lo voy a decir en público, tengo una hijada, es una compañera indígena, un joven todavía, que salió de su pueblo hace ya más de 25 años, ya no ha regresado, pero tal vez me lo encuentro en Ginebra, me lo encuentro en Nueva York, porque hacen este tipo de... Entonces, uno puede andar fuera, ¿no? La vida te lleva fuera, pero de alguna forma mantiene los pies en el suelo, ¿no? Entonces, aquí creo que nos ha faltado la capacidad para instrumentar acciones muy concretas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las acciones concretas de solidaridad que hemos encontrado en Bélgica, en Suiza, en Alemania, en Francia, mucho, pero también en el Estado español, es la comercialización de café de las cooperativas zapatistas. Yo no sé si en Granada se haga, se debe hacer también. Sí. Pero hay lugares donde hay una red ahí de 60 cafeterías. Eso ayuda. Yo creo que si no hubiera sido, fíjense lo delicado, pero yo creo que si no hubiera sido gracias a la cobertura, a la solidaridad internacionalista, el movimiento zapatista hubiera sido pasado. Lo digo así porque se ha contenido mucho la represión al grado que los golpeteos ahora no son directamente, sino son a través de grupos paramilitares como se está haciendo. Entonces, esa es una de las estrategias, formas de colaboración concretas. Lo otro que nos ha funcionado es precisamente el buscar presionar a empresas en particular. Ahorita estamos viendo el caso de, insisto, de Copenhague Infrastructure Partners, pero como decía la compañera, sabemos que hay proyectos de esta misma empresa en Filipinas y ya nos están comunicando, nos están contactando compañeros de Filipinas para ver qué podemos hacer juntos. Tenemos una lucha en contra del gasoducto en el Istmo, pues nos hemos tenido que esforzar, entrar en diálogo con los compañeros de la tribu Wet'suwet'en de Canadá para ver qué podemos hacer juntos. Ellos también están enfrentando a la misma empresa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que buscar formas muy prácticas de cómo defender territorios. Cómo defender territorios, porque detrás del territorio o del territorio está la vida, están las relaciones entre las personas, y en la medida que logremos evitar que esos territorios sean sujetos a políticas extractivistas, a políticas de control militar, es como vamos a poder, de alguna forma, estar sobreviviendo. Yo soy en un sentido bastante optimista, pero también soy pesimista,
en una de las últimas pláticas, charlas que di en México, pues la denominé alternativas libertarias en tiempos de apocalipsis. Entonces, puede ser muy bíblico, pero al final de cuentas utiliza uno una narrativa que a la gente la puede hacer pensar, ¿no? Porque desgraciadamente la mayoría de la gente está narcotizada, está muy metida en una vida cotidiana, muy rápida, muy individualizada, pues preocupados por pagar la hipoteca, por cambiar el teléfono celular, por evitar el cuarto divorcio. O sea, hay toda una, bueno, puede ser el tercero, pero hay como toda una lógica que te envuelve y te absorbe y te individualiza de tal manera y te enajena de tal forma, te aliena de tal forma que hay pocas expectativas. Entonces, yo sí pienso realmente que grupos que toman iniciativas colectivas, gente que está buscando alternativas frente a este modelo de destrucción, es la que puede sobrevivir. Hay proyectos muy interesantes en muchos lugares, incluyendo en Europa, donde hay grupos grandes de gente que están articulándose para producir sus alimentos, para producir su ropa. Puede ser algo muy pequeño, pero que también hay grupos que están luchando fuertemente contra las políticas racistas. Recientemente hubo un encuentro en Francia de movimientos antirracistas en Europa, y tenemos en julio, en el norte de Francia, tenemos un encuentro muy grande, y nos toca participar en una mesa que es fundamentalmente destinada a buscar formas prácticas de acción para enfrentar a este mundo. Porque, insisto, hay una narrativa muy grande de hacer un análisis macro, pero perdemos la capacidad de tejer alianzas que nos lleven a orquestar acciones muy concretas. En ese sentido, creo que es muy importante esa valoración. La primera pregunta suya no la entendí. ¿Qué lectura hacéis colectiva, ¿no? De las relaciones del aumento de la violencia y eso es la política progresista, ¿no? En caso de México. Sí. Bueno, lo que pasa, desde yo creo que ya muchos años hay una presencia muy fuerte de la delincuencia organizada en muchos aspectos de la vida pública de México. Hay sectores de la economía formal que están bajo control completamente de la delincuencia organizada. Un aguacate, un limón, un camarón pueden tener un alto contenido, una gamba puede tener un alto contenido de presencia de la delincuencia organizada. Hay megaproyectos, yo recuerdo en el caso de un megaproyecto turístico en Oaxaca, ahí en las bahías de Huatulco, hace muchos años, que necesitaban construir una carretera, pero no había recursos en esa época para hacer la carretera. Entonces se fue una constructora, ¿no?, que ofreció hacer los trabajos sin anticipos, sin cumplir protocolos. Yo te lo hago inmediatamente. ¿De dónde viene ese dinero? Entonces, todo ese control que hay de la economía formal e informal ha significado que el poder público, el poder político, se tenga que subsumir y que en un momento dado vea ventajas de esa alianza, de esa complicidad. Sí, pero tenemos el caso de que hay gobernantes en México que son parte de la delincuencia organizada. Ahorita dieron de baja a una presidenta municipal de Morena, sí, porque era la diseñadora, era la autora intelectual de una operación de secuestro de niñas para la trata sexual. Es un escándalo que hay en México ahorita, pero está tan normalizada la violencia ya en México, está tan interiorizada que en otro lugar, si llega a pasar algo, la gente se escandaliza todavía, pero ya en México creo que perdimos la noción de sorprendernos frente al nivel de violencia que se está viviendo. Entonces, yo creo que esa relación entre el grupo político que está en el poder y la violencia tiene que ver por la alianza con esos intereses. Sí, adelante. Desde las sombras ya no se ve ahí, nada más se ve una mano. Hola, yo me llamo Azul, soy de México.
y me da mucho gusto estar en el mismo cuarto con usted. Gracias. Y pensando la pregunta de mi compañera de qué podemos hacer o... Ajá. Estaba pensando si no sabe usted de algún tipo de organización, porque por ejemplo yo suelo acudir a estas charlas y así, y bueno, si cuando tengo la capacidad mental de buscar noticias, a veces necesito no saber nada y entonces me voy enterando meses después de lo que está pasando, etcétera, ¿no? Entonces pienso si a lo mejor usted sabe de redes digitales en las que, por ejemplo, colectivos en otros espacios, en otros lugares, o sea, fuera de México, podemos estar conectados de manera directa con estas comunidades para saber en tiempo real cuando algo está sucediendo, entonces así que los movimientos sucedan en tiempo real y no nos estemos enterando de lo que, o sea, ¿sabes? ¿Me explico? Se explica. Sí. Bueno, el nivel de movimiento que estamos nosotros, hay una red en Europa, una red de enlaces zapatista que maneja mucha información y mantiene mucha comunicación, ¿no? Entonces es uno de los mecanismos con los cuales se puede uno... También hay redes sociales del EZLN, del Congreso Nacional Indígena, pero yo lo que muchas veces comparto con compañeros de otros territorios que están de pronto en un territorio que no es el suyo y que lo exploran, lo viven, es de que traten de incorporarse a lo que está pasando en ese lugar y que en función de eso puedan tender puentes con lo que está pasando en México. Yo creo que es lo más importante, es el papel que puede jugar la gente que pues por algún otro motivo ha salido del país y que puede auxiliarnos más ayudando a la construcción de esos puentes. Tenemos, por ejemplo, una muy buena relación con una organización muy grande de Francia. Son varios compañeros, incluso hay compañeros mexicanos que viven en Europa, en Francia en particular, pero que están actuando en diferentes luchas en Francia y que nos han ayudado a articular procesos. Entonces, yo creo que eso sirve fundamentalmente, pero pues por redes sociales hay varias con las que se puede. De hecho, va a haber una reunión, creo que en agosto, presencial de la Red Zapatista, que tiene pues, un número muy grande de grupos que están operando y que tienen diferentes iniciativas. La compañera que creo que no había hablado y ustedes pues. Bueno, muchas gracias por la charla y su tiempo. Yo quería preguntar bueno, yo también soy de México, pero también el caso en concreto de México, si creen que, bueno, lo que está pasando ahorita con Morena y la agudización de la violencia, la represión a pueblos indígenas, es un síntoma más a nivel global de la agudización de la violencia y de todo lo que estamos viviendo y de los múltiples casos que ya hicieron y que se violenta cada vez más por este extremado global, o si tienen que ver más, o sea, o aunado a eso también es por un caso específico de Morena, a pesar de ser un gobierno, entre comillas, de izquierda, pues entra en esta lógica por ser institucional, estatal, y que si no sea Morena hubiera sido un partido más, o también lo ven como un caso concreto de Morena con estas represiones, como por ejemplo, no sé, el PAN, bueno, cuando le hizo la guerra contra el narco en su momento, que desató pues un nivel de violencia impresionante que pues todavía hoy atraviesa México. No sé si me explica, no sé, esa duda. Y muchas gracias. No. Bueno, yo quería plantear que no sé si por simple puede ser hasta ridículo plantearlo, pero a mí me parece que los actos de rebeldía que podemos hacer en la población normal y corriente es precisamente dentro de nuestras posibilidades hacer frente a este sistema que nos tiene tan controlado y por ejemplo, el tema de la organización de la tarjeta o del viso.
Eso se ha impuesto ya de tal manera que cualquier persona, sea de la ideología que sea, y estemos donde estemos, se ha convertido en una herramienta que nos facilita. Nos la venden como algo que facilita, pero al mismo tiempo es algo que le estamos dando de comer al monstruo que no tiene donde estamos. Entonces, ¿qué alternativas se pueden hacer de manera que dentro de nuestras sociedades se le pueda hacer frente en pequeñas acciones a este tipo de cosas, pero al mismo tiempo es algo que está ya tan impuesto y que la economía tiene tan extendido que parece absurdo que alguien no tenga visto o que alguien no pague con una tarjeta? Bueno, eso es parte de lo que ya se vive acá y que no sé cómo revertir. Lo que sí creo que es importante, y yo ya quisiera comentar lo que dice la compañera y hacer dos pequeños comerciales. Voy a hacer los comerciales primero. Uno, la compañera Josefa y el compañero Alberto tienen una hoja de que estamos pidiendo firmas precisamente para un pronunciamiento en contra de esta empresa de Dinamarca. Si gustan, se puede compartir para que se pueda firmar. Hay un link, es un formulario, entonces lo vamos a circular en las redes y los compartimos. Que sería como una forma de sumarse al pronunciamiento que la USON y la Unión de Comunidades Indígenas, junto con otras organizaciones de esta región, elaboraron para mostrar como los partos. Es un formulario que está circulando, pero ya lo haremos llevar también ahí en las redes de los servicios de campo. Y lo otro, les queremos comentar que esta gira es completamente autogestionada. Estamos llegando a los lugares y nos invitan, pero a veces necesitamos hacer algunos gastos que ya no se pueden cubrir. Entonces, antes de aquí, yo creo que ya llegamos con lo último. Vendíamos algunos objetos para conseguir algo de fondos. Ahorita ya nos queda muy poquito. Nos queda nada más una publicación, un huipil, unos pocos de aretes. Entonces, si alguien quiere aportar también, nos va a servir para seguir adelante, ¿no? Está por ahí ya eso. Queda un huipil azul, nada más traíamos varios, pero se quedaron en el viaje ya. Y respecto al tema, yo creo que hay una decadencia global. O sea, hay un problema mundial de cinismo ya. No puede haber en tiempo real un genocidio o varios genocidios al mismo tiempo y ya no se reacciona, ¿no? Lo de Gaza, lo de Congo, lo de Sudán, digo, puede haber en muchos lugares del planeta situaciones muy graves, pero está tan cínica la época que Israel, por ejemplo, y lo pongo como que tiene una presencia muy dura en España, ¿no? De mucho hostigamiento también, a lo mejor no nos damos cuenta abiertamente. Hemos encontrado señales muy, muy delicadas de provocación abierta en contra de movimientos. Y me parece que hay ese tipo de violencia estructural, pero en los países se expresa de diferentes formas. Y en México, yo no quisiera decir que esto viene de la época de Calderón, porque la narrativa del actual gobierno existe desde hace muchos años, pero en los últimos años se agarró dimensiones muy fuertes, muy grandes, y eso tiene que ver con la misma actitud del gobierno de México, que es el de simular que se atiende, simular que no existen, ¿no? Y parte del discurso que ha promovido hacia afuera México, el mismo Estado, esa narrativa es que nos creemos que es un gobierno de izquierda. ¿Qué es un gobierno de izquierda? O sea, un gobierno de izquierda será anticapitalista, será antipatriarcal, será un gobierno que luche realmente contra el racismo. Yo escucho mucho del tema del racismo acá. En México hay mucho racismo y hay un combate permanente en contra de los migrantes. O sea, lo que está pasando aquí puede ser muy grave, pero en México, pues por el istmo cruzan caravanas y, bueno, hay todo tipo de maltratos, de violaciones, de secuestros. Es algo muy fuerte. Entonces, yo creo que hay muchísima simulación y hay una capacidad para confundir a la gente y hacernos creer que es una izquierda, cuando es la cara un poquito más light de un sistema muy violento, muy agresivo. Entonces, aquí yo creo que parte del esfuerzo que tenemos que hacer es leer
de otra manera la situación, tener un pensamiento más crítico, porque es muy fácil, los políticos son especialistas para echarse discursos, ¿no? O sea, son especialistas son actores, son actrices, entonces muchas veces si nos creemos que la obra, que es la política, es parte de la vida real, sí es parte de la vida real, pero no responde a la realidad, son intereses ocultos que muchas veces están detrás. Y está tan descompuesta la situación a nivel global que tenemos a Trump, a Netanyahu, a Putines, a, ¿cómo se llama?, Mileis, ¿no? Que sí son deplorables y desgraciadamente cada día hay más de esos, ¿no? Precisamente porque hay una sociedad que ya perdió la capacidad de organizarse para enfrentar los problemas y resolverlos por ella misma. Entonces está dependiendo de Salvador, es tipo Bukele, que por cierto es de El Salvador, y ahora el discurso del tigre de la escuela en Colombia es un discurso completamente fascista. Pero ¿por qué la gente apoya eso? Y bueno, pues también porque hay gobiernos que se han dicho de izquierda, que han simulado un discurso de izquierda, pero que le han hecho el trabajo sucio del capital. Entonces, pues no sé si Pedro Sánchez es de izquierda, ¿no? Digo, yo creo que definitivamente no, a lo mejor no es tan abiertamente agresivo como puede ser Meloni, ¿no? Fíjense lo que estoy diciendo, lo cual me puede provocar ahorita que ya no me inviten mole. Pero al final de cuentas, me parece que son narrativas diferentes, pero al final de cuentas responden a una lógica de expansión del capital, de las necesidades de las nuevas empresas. Y sobre eso, no hay mucho que decir. Muchas gracias y agradezco de corazón su presencia y les agradezco a Josefa y Alberto que nos hayan acompañado ya desde hace más de 3 meses que empezamos a planear esta aventura. Se llegó el día, se llegó el plazo fatal y aquí venimos a echar a perder la vida. Muchas gracias. Gracias.